Juan 7, versículos del 45 al 52, lectura de nuestra liturgia, hoy en el tercer domingo de Cuaresma. Estaba pensando en el título de este sermón y creo que el más adecuado es Atrapados por la verdad. ¿Sabe, hermanos? En los años 60 y en los años 70 ocurrió un fenómeno literario en Latinoamérica conocido como el boom de la literatura latinoamericana. Y ahí surgieron los grandes escritores que conocemos todavía hoy: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Manuel Puig, bueno, en fin, un grupo de escritores que nos legaron una riqueza literaria increíble. También estaban embelesados con la Revolución Cubana. Eran escritores de izquierda y solamente vivían para exaltar la Revolución Cubana, sus esfuerzos culturales que recorrían toda Latinoamérica con la música de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Todo eso estudié y lo disfruté. Pero uno de ellos, y aquí entra la importancia del corazón, de la búsqueda sincera de la verdad. Uno de ellos, Mario Vargas Llosa, era un hombre que trataba de ser honesto con su pensamiento y por lo tanto buscaba coherencia en el mismo y que respondiera a una realidad vibrante para el pueblo, ¿verdad? Vibrante en esos deseos utópicos, algunas veces totalmente demenciales, en los cuales el pueblo gozara de todos esos anuncios de la izquierda y de todos esos discursos tan hermosos de la izquierda. Y empezó a observar, principalmente en la Revolución Cubana, que todo era una mentira, que todo era una fachada. Hace poco, en una entrevista, le preguntaron cómo ocurrió ese cambio. Me acuerdo que uno de los grandes defensores de la Revolución Cubana era Julio Cortázar, en Argentina. Manuel Puig escribió una obra muy importante que se hizo una película con nuestro gran Raúl Julia, El beso de la mujer araña. Oiga, y él, aunque no estoy de acuerdo con todas sus opiniones, manifestaba cómo observaba el deterioro de las sociedades que abrazaban el socialismo y cómo al mismo tiempo veía el progreso de la élite, de los líderes, de aquellos que comían 3 platos al día y estaban cómodos en sus aires acondicionados, y él empezó a indignarse. Y fue entendiendo y fue poco a poco atrapado por la verdad. Me acuerdo como ahora, y me tengo que reír, que cuando Mario Vargas Llosa empezó a hacer sus anuncios, a hacer sus críticas a la Revolución Cubana, a hacer sus críticas a la Revolución Sandinista, a hacer sus críticas a los esfuerzos revolucionarios en Colombia, y puedo seguir la lista, porque la lista está llena de tontos que oyen todas esas cosas, que yo estaba en la izquierda, muy enfaucado en la izquierda, y la izquierda, que no tiene nada de reluciente, muchos decidieron hacer una fogata para quemar los libros de Mario Vargas Llosa. Entonces, me acordé de las fogatas de libros que hacía el nacionalsocialismo en la Alemania nazi, que tanto critican en las películas. Lo mismo ocurrió con los discos, y me tengo que reír porque es que son cosas de la infantilidad. También querían hacer lo mismo con los discos de Dani Rivera, cuando hizo una crítica ahí a los obreros de la Telefónica. Y me acuerdo la fogata que hicieron, yo la estaba viendo por televisión, todavía yo estaba en la izquierda, pero ahí yo empecé, y me acuerdo que una vez estaba
en el Viejo San Juan, porque nosotros de la izquierda, el Viejo San Juan era nuestro templo, y tuvimos una discusión fuerte en uno de esos pub de izquierda que había allí en el Viejo San Juan, y yo le decía a ellos, no, pero es que esto está el quemando discos. Lo que pasa es que nos pongamos un bigotito y levantamos así la mano y se acabó. Entonces la muchacha trataba, yo le dije, mira, te voy a decir una cosa a ti, mi amor, y escúchame muy bien. Los que queman hoy discos, dentro de 2 años lo van a tener que comprar de nuevo. Por cierto, así ocurrió. Pero Mario Vargas Llosa fue atrapado por la verdad. Y cuando uno se ha atrapado por la verdad, porque hay honestidad en nuestro corazón, posiblemente no sea del Espíritu de Dios, pero por la ley de Dios impregnada en nuestros corazones, esa honestidad lo obligó a él a dar un paso adelante, no importando el precio. Después ganó el Premio Nobel de Literatura. Los alguaciles que enviaron los enemigos de Cristo fueron con un corazón honesto. Atrapar a un ladrón, a un buscón, a un hombre sin moral. Y se encontraron con otra cosa. Oramos. Dios verdadero, tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, muy infiel, y tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solamente tu nombre, sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo por tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo 45 nos dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Entonces ellos se sorprenden porque los alguaciles, que regularmente eran levitas, policías del templo, tenían una autoridad muy importante para poder arrestar a Jesús. Y era gente muy diligente en su trabajo. Eran alguaciles que tenían ese poder. Ellos habían sido enviados, si usted lee a Juan, en versículos anteriores habían sido enviados y ellos estaban esperando. Y Jesús seguía enseñando. Pero cuando llegan, ellos tenían la ilusión de ver arrestado a Jesús, posiblemente verlo confundido, desorbitado, pero llegan con las manos vacías, llegan sin el susodicho preso, llegan sin el maestro. Y cuando llegan, la clase religiosa, aquella que no quiere ser atrapada por la verdad, como los otros escritores del boom latinoamericano, que veían la verdad y no la querían afirmar, y vivían cómodos cuando viajaban a Cuba y a La Habana, y eran homenajeados por los Castro, mientras el pueblo cubano sufría, como todavía hoy sufre. Ellos no querían ser atrapados por la verdad. Por cierto, Gabriel García Márquez era el mayor amigo de Fidel Castro. Y eso no quita, escuche bien, los que tenemos una cosmovisión reformada clara, escuche, una cosmovisión reformada clara, eso no quita que él tuvo dones de parte de Dios y podamos leer sus obras. 100 años de soledad, El otoño del patriarca, y por ahí puedo seguir la lista cuando estudié literatura. Eso no quita, una cosa no quita la otra. Oiga, y ellos se sorprenden y le preguntan, pero ¿por qué usted no lo trae? Entonces, en esa camada de gángster estaban los sacerdotes, que regularmente eran saduceos, y los fariseos. Y los dos no se llevaban muy bien, como usted sabe. Se odiaban prácticamente, pero contra Jesús se unían. Porque sobre sus odios estaba el odio a la verdad, estaba el odio al Mesías
Estaba el odio a aquel que los confrontaba con la palabra y ellos no querían ser atrapados por la verdad. Es cuando usted no quiere ser atrapado por la verdad. Cuando usted oye la palabra de Dios desde este púlpito, cuando usted oye la palabra de Dios desde el aula de la iglesia y usted no quiere oír la verdad. Oiga, y ellos estaban sorprendidos. ¿Qué pasó? Entonces mire el versículo 46. Ese versículo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Usted sabe cuál fue el error que ellos cometieron? Usted no sabe. Yo le voy a decir cuál fue el error que ellos cometieron. Si podemos llamarle error. Dejaron hablar a Jesús. Quisieron escuchar a Jesús. ¿Usted sabe por qué quisieron escuchar a Jesús? Son alguaciles, no son robots. Ellos quieren también una justificación para arrestar al maestro. Ellos quieren una base para la acción que iban a hacer. Oiga, y Jesús, si usted ve, ¿verdad? Antes del arresto hablaba de los ríos de agua viva, discutía con la gente, le enseñaba. Y ellos se sentaron a escuchar a Jesús para proceder al arresto. Pero había un problema. Si usted viene con corazón honesto por el Espíritu de Dios, la verdad lo va a atrapar a usted. ¿Sabe, hermano? Yo he tratado en mi vida cristiana, aparte de ser un asqueroso pecador, ser bastante honesto en lo que creo. Y filosóficamente siempre he creído que la verdad es lógica. ¿Oyó? Es lógica. Y mi esposa, que la conozco, ha sido la única mujer en mi vida, y yo estaba muy claro en mi fe carismática con ella, muy claro. Tranquilo, con ciertas argumentaciones que para mí, recuerden, mi mentalidad, eran lógicas. Pero también tenía otra costumbre: retar lo que creía. La búsqueda de la verdad, ¿verdad que sí? Y un día estoy en una librería y veo un escritor contra el carismatismo. Y le digo a mi esposa: tengo que comprar ese libro porque esta gente hay que refutarla. Y para eso hay que leer, ¿verdad? O sea, usted no puede crear un muñeco de trapo y después atacarlo porque está inventando. Es como aquellos que dicen que los que creen que la salvación no se pierden, creen que usted puede hacer lo que da la gana. Usted está creando un muñeco de trapo ahí, porque eso es embuste, eso es mentira, eso es calumnia. Aparte que muestra que usted no es muy brillante. Pero eso yo se lo dejo aparte. Y cojo el libro con una seguridad, oiga, imbatible, y me voy para mi casa. Listo para preparar una refutación, para presentarla a mi iglesia. No era pastor, pero daba estudios bíblicos en mi iglesia. Y solamente me bastó leer el primer capítulo. Un solo capítulo. Y me dije a mis adentros: ¿y ahora qué yo hago? Porque fui atrapado por la verdad. Y mi primer reto era hablar con mi esposa. Pero mi esposa tiene una buena característica hasta el día de hoy, que es una mujer que lee. Y le dije: lee este libro. Estos hombres, estos alguaciles que iban con la honestidad, estos hombres que iban con la responsabilidad de cumplir su trabajo, fueron atrapados por la verdad. Y fueron atrapados por la verdad en una forma que aún frente a la claque religiosa de su tiempo, aquellos que los mandaban a ellos, que eran sus jefes, solamente tuvieron que expresar: ningún hombre ha hablado como este jamás. Ahora, mire la contestación del fariseísmo. El versículo 47. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Mira qué interesante.
la contestación del fariseísmo. La contestación del fariseísmo no fue preguntar por qué ustedes dicen eso. La contestación del fariseísmo, el interrogatorio farisaico mejor dicho, dígame, ¿qué es lo que ustedes dicen que ningún hombre ha hablado como este? No, el fariseísmo estaba convencido en su ceguera espiritual que Jesús era un engañador. Resistían al Espíritu Santo, habían blasfemado el Espíritu Santo, no escuchaban a nadie. Como dice un político en Sudamérica, era la casta corrupta. La casta corrupta. Entonces le dice, ustedes también fueron engañados. Yo me imagino, usted puede imaginarse a los alguaciles cuando le dice, ustedes fueron engañados, y ellos mirándolo, y yo estoy seguro. La Biblia no dice cuál fue el número, algunos dicen que fueron 2, que fueron 3, pero posiblemente uno de ellos dijo, pero que habla esta gente ha escuchado a Jesús. Esta gente ha escuchado lo que nosotros escuchamos. Esta gente no sabe lo que están hablando. Entonces, el versículo 48 y el versículo 49, escuche bien, son versículos clasistas. Son versículos que juzgan a la gente por su nivel social, juzgan a la gente por la cantidad de dinero que ostentan y por las posiciones que tienen. Entonces, mire cómo dice el versículo 48. ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, nosotros le damos validez a Jesús no por su contenido, no por la verdad, sino por aquellos que puedan creer en él, por aquellos que están vestidos de lino, por aquellos que tienen grandes bolsas de florines, como decía Martín Lutero, por aquellos que tienen el dominio político. Ninguno de ellos ha creído, pues nosotros no vamos a creer. No importa lo que diga el maestro. Añade, mire el versículo 49. Muy importante. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces vamos a detenernos ahí. El fariseísmo, sus sacerdotes de basura, odiaban al pueblo de Israel. Lo despreciaban. Creían que era un pueblo maldito porque no los obedecían a ellos. Entonces cuando hablan de maldición ahí, usted tiene que estar claro. Se refiere a toda la enseñanza de los ancianos que Cristo criticó, que Cristo descartó, todas las obras de hombres que se inventaron, que el pueblo no estaba dispuesto a seguir, cientos y cientos de reglas, y por eso despreciaban al pueblo. Usted puede imaginarse pastores así. Los profetas en el Antiguo Testamento criticaban a esos pastores. Estos que son pastores de Israel y no pastorean a las ovejas, ni le enseñan. Ellos ni enseñaban al pueblo, ni le importaba. Lo odiaban. Y le llamaban al pueblo maldito e ignorante. ¿Saben lo cual es la labor de un anciano? La labor de los pastores y de los maestros de escuela dominical aquí es acabar la ignorancia de la Escritura. Y para eso hay que ser militante, hay que ser misericordioso, sabiendo usted que la pregunta que usted puede considerar tonta hoy era la misma que yo tenía. Y que posiblemente yo consideré tonta también. Pero cuando no quieren enseñar, cuando quieren mantener al pueblo ignorante. ¿Sabe? Le voy a contar una anécdota. Yo estoy hablando con un hermano hace varios años y él asistía a una iglesia, yo le llamo iglesia rara, porque la verdad que no son iglesias, son negocios, ¿oyó? Dirigidos por un patrón en el sentido de gángster. Entonces él venía de una iglesia saludable, no sé por qué estaba allí, entonces vino a hablar conmigo y me dice, mira, es que tuve una mala experiencia, tuve una reunión con el liderato. Entonces él viene a una iglesia de orden. Escuche, hermano, escuche. Y yo le dije a ellos, mire, aquí yo estoy notando que todos los años, ¿verdad? Se recogen las ofrendas y todo eso, pero aquí no se dan informes anuales de lo que entra, de lo que sale, dónde
se aplica este dinero. Eso es un informe financiero como debe darse a una congregación. Porque en última instancia los ancianos son representantes de la congregación. Por eso es que Pedro nos dice que el anciano no se puede señorear sobre la congregación. Y entonces él estaba insistiendo, vamos a preparar eso anualmente, un informe. Y casi todos salieron. No voy a incluirlos todos, ¿verdad? Porque no conocí. La iglesia no se tiene que enterar en qué gastamos el dinero. Eso no le importa a nadie. Y yo vengo y lo miro. ¿Y qué tú haces allí? Tú estás rodeado de un grupo de impíos, ladrones, fariseos. ¿Qué tú haces allí? Que desprecian al pueblo, no lo respetan, no le importa. Solamente están atentos a sus bolsillos y no le importa su progreso espiritual. Pero el problema de los alguaciles, escuche bien, el problema de los alguaciles en este pasaje es que ellos notaron que Cristo, el Maestro, se importaba por las almas del pueblo de Israel. Le importaba enseñarle, le importaba liberarlos del pecado, liberarlos de la ignorancia, que llegaran a la fe, a esa convicción que solamente en Cristo hay salvación, que oyeran del Evangelio, que oyeran del gozo increíble de saber que a donde yo iba, ya yo no voy. Pero el fariseísmo no le importaba y consideraba al pueblo maldito y lo odiaba y lo despreciaba. Entonces sale Nicodemo, tímidamente, ¿oyó? Tímidamente. Estaba leyendo a un comentarista que decía que la presión sobre Nicodemo era horrible. Era parte del Sanedrín y escondida había ido a ver a Jesús. Y las verdades que Jesús le dijo es como si la verdad lo hubiera agarrado. Oh, hermanos, que la verdad nos agarre. ¿Oyó? Que la verdad nos aprisione, que la verdad nos apriete. Oiga, y el versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, ¿qué está diciendo Nicodemo? Estos, los alguaciles, oyeron primero a Jesús, como dice la ley, y se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible que nosotros, los maestros de la ley, pisotemos la ley? Vayamos sobre la ley. ¿Cómo es posible que estos levitas cumplan la ley y estén escuchando al maestro y hayan sido atrapados por la verdad y nosotros por quebrantar la ley queremos asesinar al maestro? Entonces el versículo 52, recuerde, regularmente el odio y la mentira viene acompañado de rol doctrinal. Siempre. Mire el versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Mire, esa expresión, ¿eres tú también Galileo? Es de desprecio étnico. Un desprecio étnico a lo que le dicen. Tú eres Galileo, como diciendo, como sembrando en él la duda, como diciendo, mira, tienes lepra. Pero entonces viene la mentira doctrinal. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Jonás era de Galilea. Nahum era de Galilea. Este grupo de gángster ni sabían la escritura. Y retan a Nicodemo. Y aparentemente Nicodemo queda en silencio, atrapado en un argumento que era mentira. Un argumento que viene del silencio. Un argumento que desprecia el Antiguo Testamento. Un argumento que busca que Jesús sea despreciado porque viene de Galilea. Jesús sea despreciado porque pertenece a ese pueblo maldito. Sí, Jesús pertenecía al pueblo judío. Jesús amaba a las multitudes. Jesús le enseñaba.
Y con su verdad eterna atrapaba con esa verdad a aquellos que con el corazón honesto, por el Espíritu de Dios, venían a sus pies. Y sobre todo enseñaba la verdad. ¿Sabe, hermano? Mario Vargas Llosa dijo hace poco, publicó su última novela y dijo que no iba a escribir más. Escribir es difícil. Escribir bien, ¿verdad? Es muy difícil. Porque hay gente que escribe tonterías y estupideces y se las publican. ¿Se acuerda que yo le hablé a usted de los años 80? Aquí hubo, no sé llamarle, un avivamiento, ¿no? De libros de gente que hablaba con ángeles. Porquería, basura. O gente que compra libros de los horóscopos, pero ¿qué basura es esa? ¿En qué mente cabe que 5 planetas, 7, 8 van a influenciar en tu vida, hermano? Pero solamente el sistema de lógica le dice a usted que eso es embuste. Pero así es el pecado, nos embrutece. Por eso hay gente que escribe mucho y escribe muchas tonterías, pero escribir a niveles de premio Nobel es otra cosa. Hace poco dijo que no iba a escribir más, pero mantenía su convicción cuando fue atrapado por la verdad política, que la revolución cubana y el socialismo era un fracaso y una mentira. Oiga, posiblemente usted llegue a un momento en su vida por la vejez o por la enfermedad, no pueda leer la Escritura. Pero si fue diligente, hermano, como nos manda la Escritura, y ha sido atrapado por la verdad, esa Escritura va a estar sembrada en su corazón y posiblemente esté ciego, posiblemente esté postrado, pero esa Escritura va a estar dando vuelta aquí en su mente y en su corazón. Y siempre recordará las palabras de los alguaciles. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede en el corazón y la vida de nuestros hermanos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Estamos en comunión y en meditación.